Pues mis hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con esta serie que he titulado la serie Para que sean uno. Y lógicamente estamos hablando de la unidad. La semana pasada hablamos, el tema fue la división, y hablamos algunas consecuencias de la división, el problema de la división, los orígenes de la división. Y hoy vamos a hablar de un tema totalmente contrario, que es justamente la unidad. Para mí, personalmente, a veces me gusta primero ver lo opuesto acerca de lo que es, como en este caso, la división, ahora la unidad, ¿no? Pero para comenzar, mis hermanas, mis hermanos, quiero comentarles permítanme un segundito. Quiero contarles una historia. Y esa historia tiene que ver con Génesis capítulo 11, justamente con la Torre de Babel. Mire, permítame leérsela, y dice, hace tiempo escuché la historia de una construcción que parecía imposible. No era un rascacielos moderno ni un puente gigantesco. Era un proyecto antiguo, tan ambicioso que hoy nos parecería casi absurdo. Una torre que llegara al cielo. Lo sorprendente no era la torre, sino la gente. La Biblia dice que todos hablaban un solo idioma y que tenían un solo propósito. Y cuando una comunidad tiene un lenguaje común y un propósito común, las cosas avanzan rápidamente. Y a veces avanzan mucho más rápido de lo que uno imagina. Ahora bien, quisiera que ustedes se imaginaran la escena. Personas de todos los oficios trabajando como si fueran un solo equipo. El albañil que entendía al arquitecto, el arquitecto entiende al carpintero, el carpintero al que cargaba los ladrillos. Yo pensé que dijiste, no había malos entendidos, no había agendas ocultas, no había ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿O por qué tú tienes que hacer esto? ¿O por qué vamos a hacerlo de esta forma? Realmente lo que había allí era unidad, un solo pensamiento, un solo deseo, un solo propósito, una sola persona, una sola persona trabajando juntos para lograr aquello que querían. Y esa unidad era tan poderosa que Dios mismo dijo, si siguen así, nada de lo que se proponga les será imposible. Pero cuando el lenguaje se rompió, cuando dejaron de entenderse, cada uno empezó a hablar su propio idioma. El proyecto se detuvo, no por falta de talento, no por falta de recursos, por falta de visión. Se detuvo porque la falta de unidad paraliza incluso los mejores sueños. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Realmente lo más tremendo de todo esto es que esto es una realidad. Esto fue lo que pasó en Génesis capítulo 11, cuando nosotros vemos que están construyendo la Torre de Babel. Ellos estaban en un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, un mismo corazón, un mismo propósito, una unidad. Todos caminaban juntos, cada quien estaba haciendo lo que le correspondía. No dudo que por ahí hubiera alguno que otro dijera, bueno, pero es que yo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Sin embargo, todos estaban trabajando unánimes, juntos, para lograr aquello. Tanto es el impacto de la unidad que Dios dice entonces, bueno, no va a haber nada que los pare. Entonces, bajemos y confundamos su lengua, y ahí es donde comenzó a la falta de entendimiento, de comprensión, y se deshace la unidad. De otra forma, no había nada que los pudiera parar. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de unidad, es interesante porque vamos a ver nosotros que la unidad es básicamente, proviene de Dios, y Dios mismo trabaja en unidad. Mira cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Eso lo puedes buscar después en casa. Ahí te pido por favor, lo puedes ver ahí en casa. Fíjate cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto es importante. Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios nos dice, hagamos. Dios, me es muy difícil explicar la Trinidad. Sin embargo, Dios pudo haber dicho el Padre, pudo haber dicho, yo hago todo, y simplemente lo hago, y ya es todo. Sin embargo, en Génesis nos revela algo muy importante. Dios trabaja en unidad.
trabaja juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la palabra de Dios, que estos tres son uno. Entonces, Él es Dios. Ahora bien, entonces, si Dios trabaja en unidad, ¿por qué de repente nosotros pensamos que podemos trabajar cada quien por su lado? Hay algo aquí muy importante y muy interesante que debemos de comprender, mis hermanos. La unidad, mis hermanos, no solamente se trata de estar juntos, sino tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y es así como Dios lo refleja. Mira cómo dice San Juan capítulo 17, del versículo 20. Vamos a comenzar con el versículo 20. Dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, estaba hablando Jesús acerca de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, o sea, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente, comenzamos en Génesis y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, en los dos, se está haciendo el énfasis. Nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis. Primeramente, la palabra de Dios hace el énfasis de que Dios no actúa solo. Ahora Jesús hace un énfasis de tú, oh Padre, y yo somos uno. Y ahora que ellos, o sea, la iglesia que van a hacer, que ellos sean uno solo, como tú y yo, oh Padre. Porque es necesario que seamos uno. Todos. Mi hermano, en la presencia de Dios y delante de Dios, la iglesia misma no puede trabajar dividida. Y este es un problema que a veces nosotros tenemos, porque cada quien, a veces pensamos trabajar por nuestro lado o queremos hacer cosas nosotros solos. Si llegamos a entender, que es parte de lo que vamos a ver aquí ahorita, si llegamos a entender cuán importante es la unidad, mis hermanos, y cuán importante es que nosotros unidos avancemos juntos de hombro a hombro, créanme, podemos lograr muchísimas cosas. Mientras que si alguien camina solo e intenta hacer cosas, esa persona solo o sola, esa persona va a llegar muy corto. Vaya conmigo, bueno, quizás no lo lea, bueno, lo puede ver en casa después. O si puede abrir su Biblia muy rápido, Levítico 26, versículo 3, versículo 7 y versículo 8. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, y persiguieres a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Escucha lo que dice el versículo 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. Escucha esto, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Escucha esta parte, es tan importante. 5 de vosotros van a perseguir a 100, pero 100 de vosotros van a perseguir a 10,000. Si tú ves esta parte, esto es exponencial. Este pensamiento, esto es exponencial. Lo que la palabra de Dios te está diciendo es, si tú vas solo, te puedo bendecir, voy a decirlo de esta forma, de hasta aquí. Pero si van 2, 3 o más, y van juntos, puedo bendecirlos ampliamente. Recuerda la palabra de Dios cuando dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa, yo haré. Es necesario, mis hermanos, entender esta parte. El que tú hagas tú solo, el que yo haga cosas yo solo, mi hermano, estamos demasiado limitados. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en unidad, juntos, en armonía, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, Dios está con nosotros y la visión se expande. Entonces, a veces preguntamos, ¿por qué una iglesia no crece? ¿O por qué de repente un ministerio no crece? ¿Sabes por qué a veces también no crece? Porque no hay unidad. Podemos estar juntos, podemos estar uno al lado del otro, pero en realidad no hay unidad. Sin embargo, si nosotros hacemos las cosas en unidad, tengo por cierto que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a ayudar. Pero ¿qué significa esto, mi hermano? Hace poco en algunas juntas yo les decía a los hermanos, miren, yo sé que hay cosas que tú puedes hacer solo, pero siempre yo les he invitado y siempre les voy a invitar, por favor, no lo hagas solo, hágalo con 2, 3 hermanos. Alguien en alguna ocasión decía, y este también era yo, durante el seminario principalmente y aún en la universidad, principalmente yo me encantaba trabajar solo.
No me importaba si tenía que trabajar doble, eso era lo de menos. Me desvelaba, no dormía, lo que fuera, me malpasaba, pero yo trabajaba y yo siempre prefería trabajar solo. Me encantaba trabajar solo porque era a mi manera, con mi pensamiento, hacia lo que quería, cómo quería y presentaba lo que fuera. Pero al final de cuentas iba a ser mío y no tenía que estar peleando, discutiendo con alguien más, negociando con alguien más. Y eso era parte, mis hermanos, que yo hacía. Y sigo luchando quizás con eso, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, ahora he entendido esto. Es mejor que nosotros podamos trabajar en equipo con otros hermanos, aunque el avance inicial sea más lento. Déjame te voy a poner un ejemplo. Es como el ferrocarril. Cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar con otros hermanos, el inicio a veces es un poquito complicado en lo que nos vamos entendiendo. Nos tenemos que ajustar, así poco a poco. Entonces, si ustedes se han dado cuenta cómo son los trenes, cuando un tren comienza a echar a andar, al inicio, me ha tocado verlo, al inicio las ruedas del tren como tal, el aparato, ¿no? que hace funcionar todo, no los vagones, las ruedas patinan, no sé si te has dado cuenta, pero al inicio del tren, las ruedas patinan, tienen muchísima fuerza. Pero tienen muchísima fuerza y lo que hacen es que patinan porque tienen mucha carga atrás. Sin embargo, mis hermanos, después de haber patinado un tiempo, comienza a agarrar fuerza y después agarra unas velocidades tremendas. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, es mejor, mi hermano, mi hermana, que seamos más personas las que podamos participar en este proyecto, sea lo que sea. Porque al inicio quizás va a ser un poquito difícil entendernos, pero en cuanto vayamos viendo cada persona en qué es mejor y podamos ir delegando áreas, créeme, esto va a poder crecer más ampliamente. Lo que hagamos va a ser mejor hecho. Voy a ponerle un ejemplo. Si quisiéramos nosotros organizar una fiesta y tú quisieras ser tú misma quien cocina, el ujier, y tú también quieres ser el expositor, y tú quieres quien va a dar la bienvenida, y tú vas a dar los regalos, y vas a hacer todo, en algún momento vas a terminar cansado. Puede salir el evento muy bien, pero vas a terminar cansado. Pero si tú comienzas a organizar esta fiesta y quizás ver 2, 3 hermanos, por poner cualquier otra cosa, ¿verdad? O el evento, 2, 3 hermanos, aunque al inicio te cueste mucho más trabajo, tenlo por seguro que con el tiempo se va a ir perfeccionando tanto que de verdad vas a poder hacer mejores cosas, mucho más amplias, de mejor calidad, y a cada hermano le estamos dando responsabilidad. Entonces, lo que Dios nos llama es a hablar y trabajar en comunidad. De tal manera, mis hermanos, que nosotros no podemos pensar en el individualismo. Cuando nosotros pensamos en el individualismo, lo que nosotros hagamos siempre va a ser demasiado corto. Sin embargo, mis hermanos, cuando pensamos en la unidad, lo que nosotros hacemos va a ser mucho más amplio, mucho más grande. Mis hermanos, podremos ir mucho más lejos. Mira cómo dice la palabra en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice, es mejor 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice la palabra. Del mismo modo, si 2 personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son 2, se ponen de espalda a espalda y vencen. Mejor todavía, dice, si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Esta es la versión traducción lenguaje actual o nueva traducción viviente, una de estas 2. Mi hermano, ¿de qué significa esto? Unidos, mis hermanos, podemos lograr más. Unidos podemos hacer mucho mayores y mejores cosas. Imagínate tú, si la Torre de Babel estaba siendo hecha por personas que no conocían a Dios, que no tenían a Dios, que no tenían el respaldo de Dios, que Dios no lo había mandado, y aún así estaban triunfando, ¿cuánto más la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más nosotros debemos de estar triunfando? Sin embargo, mis hermanos, la división y el individualismo es algo que está totalmente en contra de lo que Dios quiere para su iglesia.
Realmente, mis hermanos, es la unidad la que Dios nos ha llamado y nos está llamando para que nosotros vayamos en ella, caminemos sus caminos y como iglesia podamos hacer el llamado que Dios nos ha llamado a hacer. Mira, fíjate que algo bien interesante. Mira, como dice Josué capítulo 1, versículos 16 al 18, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Mira cómo dice, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has pedido e iremos a donde tú quieras. Te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Y esta parte cuando dice, si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Podría parecer padrísimo, ¿no? Suena raro, pero sí, mi hermano. ¿Por qué esta parte de si alguien no te obedece, será condenado a muerte? ¿Sabes por qué, mis hermanos? Y esto es algo bien importante que debemos nosotros entender. Generalmente, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de trabajo en equipo, nosotros hablamos, sí, de una unidad, pero alguien debe de dirigir esta unidad. Mi hermano, cuando hay una visión en la iglesia, cuando hay una misión en la iglesia, hay un propósito en la iglesia, hay un objetivo en la iglesia, es eso lo que se debe de seguir, no algo individualista. Ahora bien, mis hermanos, dentro de todo esto, en las iglesias y en toda organización, mi hermano, siempre hay alguien que está dirigiendo. Si nosotros habláramos de un negocio o de una empresa, podemos nosotros tener un gerente, o podemos tener nosotros un líder, o podemos tener nosotros un patrón. En el caso de las escuelas tenemos un maestro. En el caso de la iglesia tenemos un pastor o tenemos líderes de cada una de las áreas. Mi hermano, ¿qué hubiera pasado de repente en la Torre de Babel si alguien les decía, miren, vamos a hacer esta torre así de esta forma, ¿cómo se llama? Piramidal, y vamos a hacerlo así? Y alguien hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerla cuadrada, y entonces, no, mejor vamos a hacerlo de esta forma. Mi hermano, cuando nosotros hablamos de la unidad, debe de haber un propósito fijo, debe de haber un propósito común por el cual todos nosotros caminemos. En ninguna manera, mi hermano, está quitado o de ninguna manera no está permitido el dar opiniones, el pensar, el hablar y dar las ideas. Eso es más que bienvenido. Todas las ideas que se puedan presentar a un líder, yo creo que son muy valiosas. Todas las observaciones que se puedan presentar a un líder, pues yo creo que son muy valiosas y deben ser consideradas y ante todo, después de ello, oradas. Y que Dios sea quien nos esté guiando para tomarlo en cuenta o no. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aún nosotros, cuando nosotros estamos trabajando en la iglesia, cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, o cuando nosotros estamos trabajando en un lugar, hay cosas que decimos, no nos gustan quizás, no nos parecen bien. Sin embargo, nosotros caminaremos con ellos por el bien de la asociación o de la sociedad o de la iglesia. Es de la misma manera, mis hermanos. Recuerdo algo que es muy importante que yo les he comentado aquí y es esto. Cuando yo llegué, cuando estuve justamente en misiones, llegué a la iglesia y me dijeron, Noé, nosotros aquí hacemos esto, y me dijeron, ¿sabes qué? Esto se hace así, así, y nosotros lo hacemos así aquí. Así es que así va a ser. Yo sinceramente le dije a mi líder, se llama Francisco, y yo le dije a él, ¿sabes qué, brother? Mira, te soy honesto, lo voy a hacer porque tú me dices y porque yo sé que estoy en un lugar y debo de respetar, y más que respetar, o sea, obedecer esto, porque yo sé que no es malo, pero no estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, no creo que sea lo mejor, pero lo voy a hacer. Después de ello, fui a unas conferencias, en estas conferencias mi panorama se amplió totalmente a lo que ellos estaban haciendo. Cuando entendí lo que realmente ellos querían hacer, por qué hacían lo que hacían, cómo lo hacían, cuando pude entender por qué estaban haciendo todo esto, realmente yo le dije a él, ¿sabes qué, brother? Ya no solamente lo voy a hacer, ahora yo estoy con ustedes y vamos a echarle todas las ganas y voy a estar impulsando para que mis demás hermanos también puedan entender por qué estamos haciendo esto. Y estábamos en la iglesia ya. Entonces, mi hermano, mi hermano, no es imposición. Cuando nosotros tenemos un líder, mi hermano, la invitación es que caminemos juntamente con el líder. A veces va a haber cosas que no entendamos, a veces va a haber cosas que no comprendamos. Y en esta parte de donde debemos de aplicar tanto la humildad como esa oración de decirle a Dios, Señor, ayuda al líder. A veces es más fácil, es mucho más fácil, y esto es para todas las iglesias, no solamente para Lifehouse México, esto es para todas las iglesias. Es más fácil criticar a los líderes, criticar a los pastores, criticar a un movimiento, que orar por él,
Tristemente, aunque la oración es más fácil, más rápida, pero tristemente, humanamente hablando, tenemos mucho más la tendencia a la crítica y al juzgar que a la oración y la petición. Aún, ¿por qué no decirlo? Aún hasta pedir un ayuno y decir, bueno, voy a ayunar, Señor, dale sabiduría a este líder o a este pastor, o danos sabiduría en la organización de por qué estamos haciendo las cosas. ¿Sabe usted que el propósito de Lifehouse México es conocer a Dios, ser sanados, crecer juntos, compartir a todos? Este es nuestro propósito. Son 4 cosas. Si esto no se lleva a cabo en la iglesia, estamos fallando en nuestro propósito. El primer punto, mi hermano, mi hermana, es justamente conocer a Dios. El segundo punto es sanar tu vida. ¿Qué pasa si yo conozco a Dios, pero nunca soy sanado? A veces hay heridas del pasado. A veces hay heridas que familiares, a veces hay heridas que quizás nos dijeron los jefes o cualquier cosa, o heridas a veces también de autoestima o como sea, cualquier otra herida, tiene que ser sanada. Por lo tanto, mis hermanos, el propósito de la iglesia de Lifehouse México es esto: conocer primeramente a Dios. Después de conocer a Dios, ser sanados. Después, cuando ya somos sanados, ahora sí, ya después que tenemos nuestra venda, ahora sí podemos comenzar a crecer, a echarle ganas. Ahora sí, crecer juntos y después de esto salir a compartir. Entonces, mi hermano, ese es nuestro propósito. Pero nosotros debemos entender esto. Vamos a caminar todos juntos en un solo propósito. La palabra de Dios, mira cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente, pero esto me encanta, trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito, mi hermano. Mi hermano, y esta es la parte más importante, es, si nosotros tenemos un líder, vamos a apoyar a este líder. De verdad, algo que yo aprendí en Estados Unidos, y esto me encantó, es vamos a intentarlo. Y si no funciona, ni modo, lo dejamos de hacer y volvemos a lo que estábamos haciendo antes. Pero esto es algo bien, bien importante, mis hermanos. ¿Sabes qué? Vamos a apoyar a nuestro líder. No hay persona perfecta, no hay persona totalmente sabia, no hay persona humanamente hablando con todo el conocimiento del mundo, no lo existe. Sí vemos muchas personas que deseamos honrar a Dios, que deseamos glorificar a Dios, que deseamos que su iglesia crezca, que deseamos que la gente sea salva. Estamos haciendo lo mejor en nuestras posibilidades, aún con todo y nuestras fallas, tristemente, porque todos fallamos. Sin embargo, mis hermanos, esta es la parte importante. Si nosotros tenemos un líder, pues digo, esta predicación ni tan siquiera es solamente para la iglesia local de Lifehouse, es para todas las iglesias. Realmente, si tienes un líder, apóyalo, anímalo, súmate a él. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Nuestra labor como líderes también es esta, y esta parte de nosotros es ver qué hermano, qué hermana es mejor en un área. ¿Quién puede hacer esta área? ¿Quién puede hacer aquella área? Y comenzar a poner a las personas estratégicamente para que esta unidad, que es la iglesia, vaya creciendo acorde a lo que Dios quiere. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué pasa de repente si hay un líder o hay un pastor o hay alguien que dice, vamos a hacer esto, y de repente, no, la mitad, no, que sí, que no, y de repente hay personas que dicen, no, es que ¿por qué no me gusta así? Y yo quiero otra cosa. Mi hermano, mientras que tengamos unidad, mientras que tengamos un mismo sentir, mientras que tengamos un mismo corazón, créeme, Dios va a estar con nosotros. Mira cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Mira cómo dice la palabra de Dios. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. La palabra de Dios nos está llamando, nos está invitando y nos está dirigiendo a la armonía. Mi hermano, quiero hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana. Tú que has estado casado o estás casado, ¿tu esposa y tú o tu esposo y tú piensan lo mismo? 100% no. ¿Tus hijos y tú piensan lo mismo?
Por supuesto que no. Si tú en tu propia casa no piensan igual, ¿cómo vamos a pretender que en la iglesia pensemos todos igual? O sea, no sé si me explico. Es si en la propia unidad familiar somos diferentes, pensamos diferentes, a veces hay decisiones que se toman y fue después de una lucha, pero se tomó. Entonces, no por eso, no porque haya diferencias, vamos a desunirnos o cada quien va para su lado, ¿no? No, totalmente no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, mis hermanos? Las diferencias tenemos que tratarlas, orarlas, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé guianza. Y en algunos casos, como en mi caso, yo le dije a este líder, yo le dije, ¿sabes qué, brother? Yo voy a hacer lo que usted me dice, porque yo sé que me debo sujetar. No lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Como les dije, después de estas conferencias lo pueden entender y dije, wow, brother, yo estoy con ustedes. ¿Me explico? Mi hermano, si nosotros aún en casa tuviéramos objetivos comunes, pensamientos comunes, pláticas previas, hacia dónde va la familia, cuál es el objetivo de nuestra familia. Mucha gente me dice, digo, hermano, hermana, ¿ustedes qué pretenden o qué piensan para el próximo año? Ah, que Dios nos bendiga. Bueno, bendecir es muy ambiguo, es muy amplio. O sea, entonces, y es lo mismo, mi hermano, si nosotros como iglesia tenemos, mi hermano, un objetivo, un propósito, puedo no estar totalmente de acuerdo, pero sabes que sí, yo decido caminar junto con los hermanos. Yo decido tener armonía con los hermanos. Algo muy importante, y eso lo hemos dicho anteriormente, sabes tú que anteriormente, bueno, a veces hay ministerios que son difíciles de ir llevando porque quizás hay hermanos que a nosotros mismos como cristianos puede simplemente no simpatizarnos. Pero lo que tú y yo tenemos que aprender, aunque ese hermano no me simpatice, tengo que tratarlo bien. Tengo que luchar por la unidad. Porque al final de cuentas, quien desea que no haya unidad en la iglesia es el enemigo. Si el enemigo logra traer la desunión en la iglesia, logra traer la crítica en la iglesia, el chisme, logra traer ahí, ¿cómo se llama? La habladuría, o el poner uno contra el otro, o la falta de sujeción, mis hermanos, ¿sabes qué es lo que hace? Quien gana, pues básicamente es el enemigo. Y la persona que más pierde es la persona que se está poniendo rebeldía. Hermano, alguien podría pensar, entonces es que usted quiere que, que todas las personas se sujeten nada más porque usted es el pastor o el líder. No, mi hermano, no. Yo deseo que nos sujetemos, porque uno, es un mandato de Dios. Sujetados pues a vuestros pastores, dice la palabra, porque ellos velan por vosotros. Y esta es la realidad. Dos, ¿por qué, mi hermano? Porque nuestro propósito y el propósito personal de su servidor es justamente esto, que nosotros llevemos a buen término la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué significa esto? Dios nos va a dar crecimiento, Dios va a traer almas que van a estar con nosotros, va a traer colaboradores que van a estar con nosotros, Dios va a estar trayendo familiares nuestros a la iglesia, va a haber salvaciones, va a haber restauraciones, personas que quizás están apagadas, Dios las va a encender, las va a prender, Dios va a encender su presencia en ellos. Sin embargo, mis hermanos, para que todo esto suceda, no podemos cada quien trabajar por su lado, cada quien con una idea, cada quien intentando hacer algo a su manera, sino, mis hermanos, vamos a caminar juntos, vamos a caminar en armonía, vamos a ayudarnos y motivarnos unos a otros. Vamos a decirle a Dios, Señor, aquí estamos. Señor, a quien tú has puesto, yo respaldo. Quizás tengo diferencias en áreas, quizás tengo diferencias de pensamientos, quizás simplemente digo, no entiendo muchas cosas, pero Señor, quiero hacerlo. ¿Sabes por qué? Mira, te invito a que busques Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Bueno, mejor no lo busques, mejor te lo voy a leer, pero lo buscas en casa. Mira cómo dice la palabra de Dios. Y es que aquí viene la parte más importante. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate que el versículo 1 es muy revelador. La palabra de Dios nos enseña esta parte tan importante, porque la palabra de Dios estaban todos juntos. Estaban juntos, pero aparte usa la palabra unánimes juntos. Entonces, ¿qué significa esto? El que estemos juntos no significa que estemos unánimes. Yo puedo estar junto con otra persona, pero no estoy en el mismo sentir, con el mismo propósito, con el mismo pensamiento, con el mismo deseo de esa persona. Sin embargo, unánimes sí es otra cosa. Unánimes sí, mis hermanos, está hablando justamente de esa unidad. Un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo corazón. Mi hermano, cuando nosotros decidimos que es más importante la obra de Dios, la palabra de Dios, la iglesia y el crecimiento de la iglesia, la salvación de las almas, que nuestro propio ego, entonces nuestro ego, con mucha dificultad, pero lo vamos a comenzar a hacer a un lado. ¿Sabes qué es este ego que estamos haciendo a un lado? A veces, mis hermanos, hay iglesias que me ha tocado ver tristemente, donde hay líderes que están peleando por un liderazgo. Hay un líder que le echa pleito al otro líder o le echa tierra al otro líder simplemente porque está peleando un liderazgo. Hay líderes o hay hermanos que están hablando mal de otros hermanos o de líderes simplemente porque ellos quisieran estar en ese lugar. Hay hermanos que quizás le ponen el pie a otro líder así como muy bajita la mano, como que nadie se da cuenta y así como que nadie sabe, simple y sencillamente porque no están de acuerdo y no les cae bien esa persona. Mi hermano, no se trata de la persona, se trata de Dios, se trata de la obra de Dios, se trata, mi hermano, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En cuanto, mi hermano, la iglesia cumpla su propósito, esto es interesante, en cuanto la iglesia cumpla su propósito, nuestro propósito se va a ir cumpliendo con la iglesia. ¿Sabes algo bien importante? Y sucede justamente con David y Saúl. David no atacó, Dios permitió que Saúl estuviera a los pies de David, o sea, era fácil. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo varias veces, por lo menos 2 ocasiones muy claras. Saúl se quedó a dormir ahí donde estaba David. David simplemente pudo haber tomado la lanza y matarlo, pero nunca lo tocó, no porque era Saúl, sino porque era el ungido de Jehová. Ahora bien, mis hermanos, si entendemos nosotros esto, entonces nosotros debemos de orar por los líderes de la iglesia, por los pastores, por los siervos, por los ministros de la iglesia. Debemos de estar orando constantemente por ellos. ¿Por qué? Porque somos humanos todos. Ahora bien, mucho más, si alguien no me cayera bien, mucho más tengo que orar. Señor, dame paciencia. Señor, ayúdame a tratarlo como lo que es mi hermano o mi hermana en Cristo. Ayúdame a tratarlo de la forma correcta. Y si es mi líder, Señor, ayúdame a sujetarme, no como quien está peleando, sino como quien desea hacer tu voluntad, porque sé que esto te agrada a ti. No se trata, mi hermano, mi hermana, de que yo voy a hacer de que yo voy a sujetarme a la persona por algo, no, sino realmente esa forma. Voy a buscar la forma de honrar a Dios a través de esta sujeción. Ahora bien, ¿qué pasa, mi hermano, cuando Dios encuentra, esta es la parte más interesante, qué pasa cuando Dios encuentra un lugar donde hay unidad y hay unanimidad? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, mis hermanos. La unidad atrae la presencia de Dios. La unidad. Ve una familia desintegrada, ve una familia o una organización desintegrada y vas a ver una ausencia de la presencia de Dios ahí. Sin embargo, cuando tú ves una familia unida y cuando tú ves una iglesia unida, 100% ahí es muchísimo más seguro que esté la presencia de Dios. Mi hermano, el deber de nosotros buscar la unidad, motivar la unidad, no es de una sola persona. Esto, mis hermanos, es y debe ser de todos, de parte de todos nosotros. Todos nosotros debemos de estar buscando la unidad. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermana, ¿en qué te puedo ayudar? No es mi área, no importa. ¿Sabes que puedo ayudarle? En algo voy y le ayudo. Antes, algo muy importante, mis hermanos,
En algún momento he compartido esta parte y es es una predica que es echando a perder con amor. A veces, mis hermanos, nosotros decimos, voy a hacer esto para ayudarles, pero nunca le fue dicho al líder y de repente había otra planeación y de repente, pues, ¿qué pasó? O sea, quisieron hacerlo bien, pero lo hicieron de una forma incorrecta. Mi hermano, cuando sea esto, vamos a ponernos al servicio de los líderes, vamos a ponernos al servicio de nuestros líderes. ¿Para qué? Para que nos digan qué y cómo podemos hacer. Vamos a ayudarles en algo, mi hermano, mi hermana. ¿En qué podemos hacer? Porque generalmente ya el líder quizás en la mente o ya hay una planeación o ya está pensando hacer algo. Y de esa manera nosotros nos unimos juntamente al líder o a la líder y nos unimos a su pensamiento, a su visión, a sus propósitos. Y al final de cuentas son los mismos. Es la bendición sobre la iglesia. Nos unimos a sus propósitos y no, mi hermano, no se trata de que yo voy a hacer por mi parte algo que también sea para esto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero ayudar en el área de niños, voy con mi hermana Carla, digo, mi hermana Carla, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Necesita algo? ¿Qué puedo traer? Lo que sea. Eso es muy diferente, mis hermanos, que de repente, yo voy a llevar cosas, voy a traer cosas y voy a comenzar a hacer cosas con los niños por otro lado. No, vaya con ella, porque esta es unidad. Esto, mis hermanos, esto es cada quien caminando por su lado. Mis hermanos, cuando nosotros estamos unánimes, con un mismo corazón, con un mismo propósito, estamos, sí, mis hermanos, a veces estemos nosotros luchando por estar en unidad con otro hermano que quizás estamos luchando con esa relación. ¿Sabes qué? Aún en eso, Dios lo ve. Y Dios bendice cuando nosotros estamos luchando. Y Dios nos va a bendecir. Y la mayor bendición de la unidad, mi hermano, no es todo el progreso que podría traer la unidad, es la presencia de Dios. Porque Dios mismo edifica su iglesia y Dios mismo, como en la Torre de Babel que vimos al inicio, Dios puede derribar todo lo que se hace en la Torre de Babel. Mi hermano, si queremos realmente edificar, edifiquemos en unidad, edifiquemos en compañerismo, edifiquemos en comprensión. Dice la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Algunos somos ojos, algunos quizás somos boca, otros son brazos, otros son pies. Pero sabes que, mi hermano, todos somos fundamentales en la iglesia. Toda persona que llega a la iglesia es fundamental en la iglesia. Toda persona que llega a la iglesia tiene un propósito de Dios en su vida. No vayas a pensar que solamente los pastores o líderes, ellos tienen un propósito. Todos tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Por cierto, te invito para la clase de próximos pasos que próximamente vamos a dar, donde vas a poder encontrar tu propósito, cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, en esas clases vas a aprender esto. Pero, mis hermanos, entendamos esto, vivamos en unidad. Señor, estemos orando, Señor, danos unidad. Señor, ayúdanos a vivir en unidad, ayúdanos a vivir en esa unidad y comprensión. Y Señor, quizás yo estoy batallando, y si estás batallando con alguien, Señor, yo estoy batallando con este hermano, con esta hermana, o en mi corazón, o en mi pensamiento. Sí, Señor, ayúdame a sobrellevar esta carga en mí y ayúdame a tratar de lo mejor al hermano o a la hermana que está con nosotros. Entonces, mis hermanos, básicamente, mis hermanos, este es el tema de la unidad. Y deseo de verdad que Dios nos hable, que Dios nos ministre, y quiero resumir y concluir esto. Primero, entonces, Dios es uno. Dios mismo pudo haber hecho todo él solo, pero lo hizo en unidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, mis hermanos, Dios bendice cuando hay un solo pensamiento y un solo propósito. Si logramos hacer esto, mis hermanos, y todos caminamos en este pensamiento y en este propósito, mi hermano, créeme, Dios nos va a bendecir. Tercero, mis hermanos, cuando hay unidad, nos hacemos más fuertes. Si uno de nosotros hace las cosas solo, va a poder alcanzar muy poquito, pero si nos unimos todos, créeme, y la presencia de Dios está con nosotros, créeme, realmente podemos impactar este mundo. Uno solo no puede hacerlo. Pero si vamos todos juntos y si vamos todos en armonía y si vamos todos con un mismo pensamiento y un mismo propósito y un mismo deseo, ten por cierto que yo sé que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a multiplicar y Dios va a bendecir todo lo que hagamos porque su presencia está con nosotros. Y esa es la última parte y la más importante. En la unidad, la presencia de Dios está con nosotros.
¿Qué tal te parece, mi hermano, mi hermana, si oramos, si tomamos un momento para orar y le decimos, Señor, ayúdanos a tener esa unidad? Inclina tu rostro, por favor.